Pues saludos a todos, buenos días, buenas tardes, allá donde se encuentren. Soy Pablo Moreno, encantado de atenderlo, de tenernos aquí en esta sesión. Nos halaga su presencia. Vamos a hacer una pequeña presentación de uno de nuestros cursos, posiblemente el curso que más acogida está teniendo dentro de nuestro portafolio de cursos, llamado Ciencia de Datos para Analistas de Negocio. Y vamos a combinarlo con una demostración, una breve demostración de una de las muchas cosas que cualquier persona que haga este curso podrá aprender en el mismo si se inscribe, obviamente. Me agrada contar con algunos antiguos alumnos aquí. No esperaba que vinieran, no los he llamado, pero me agrada contar con algunos antiguos alumnos aquí. Y bueno, no sé, a ver qué ocurre. Bien. Bien, pues como decía, soy Pablo Moreno, soy el responsable, el director de inteligencia artificial de Sumamos. Sumamos es una empresa que es una consultora tecnológica ubicada en España, aunque tiene operaciones también fuera de España. Mi compañero Pablo Barrachina, que está aquí conmigo, es también director del área de inteligencia de negocios e infraestructura de datos. Y entre los dos y otras personas más, muchas personas más que tenemos la suerte de trabajar juntos, de gran talento, debo decir, formamos parte de esta empresa. Hace algún tiempo, y debido a nuestra actividad, donde obviamente por nuestra actividad de consultoría tecnológica tenemos que educar a muchos de nuestros clientes en conceptos y en infraestructura sobre tecnología, que personas que no tienen ninguna formación tecnológica ni tampoco la necesitan. El hecho de ir avanzando en esta línea de consultoría nos permitió desarrollar ciertas habilidades docentes. No es que seamos profesores, ni mucho menos, pero sí hemos desarrollado cierta habilidad a la hora de transmitir conocimientos, especialmente para aquellas personas que no tienen estos conocimientos técnicos. Además de eso, yo, que me dedico ahora mismo a la inteligencia artificial, análisis predictivo, machine learning y todas estas cosas que están tan de moda hoy día, pues no vengo del mundo de la tecnología, yo vengo del mundo de las finanzas, y yo pues a lo largo de los últimos 8 o 10 años me he reconvertido a lo que ahora llaman un científico de datos, ¿no? Eso es como me ve ahora mismo el mercado. Si yo he podido hacerlo, cualquier persona puede hacerlo, ¿eh? Y ahora veremos por qué es tan importante hacer todo esto. Nosotros hemos desarrollado un método que permite que cualquier persona con o sin conocimientos, específicamente sin conocimientos en el área tecnológica, bien sea en programación, matemáticas o estadística aplicada, pues puede aprender este tipo de conocimientos y desarrollarlos en su ámbito de negocio. Realmente es cuando se obtienen los mejores resultados. Bien. Nuestro método, ya hablaré un poquito más a fondo de esto, es un método enfocado puramente a la práctica. De toda la teoría que tenemos aquí, parece que hay que ser ingeniero informático, doctor en estadística y licenciado en matemáticas para entender cómo funciona la inteligencia artificial. Nada de eso es necesario, cuando lo único que uno necesita es cómo aplicar determinadas técnicas con el uso de tecnología para obtener una serie de resultados e interpretarlos. Realmente a eso se reduce todo. Todo lo demás sencillamente se lo dejamos para los investigadores, los desarrolladores, para que desarrollen ChatGPT 5, 6, 7, 8 y 29, si quieren. Nosotros nos vamos a encargar de analizar datos, ellos que se encarguen de desarrollar soluciones. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Quién necesita realmente aprender esto? Ciencia de datos, análisis predictivo, inteligencia artificial, machine learning, o sea, todas estas cosas, estos conceptos que están tan de moda ahora. Bueno, pues cualquier persona, yo lo voy a cortar, aquí tengo un montón de ejemplos, pero esto lo voy a reducir a algo muy sencillo. ¿Quién necesita aprender ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial? Llámenlo como ustedes quieran, todas ese tipo de técnicas que hoy están tan de moda. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Cualquier profesional, cualquiera que use datos para su trabajo. Si usted usa datos para su trabajo, usted necesita o deberá aprender en algún momento
puede que no ahora, pero seguro, en un futuro más próximo de lo que usted cree, necesitará aprender ciencia de datos. Porque la razón es que cada vez tenemos más datos, las herramientas que siempre se han usado, al menos los últimos 20 años, como Excel, hojas de cálculo y algunos que otros procesadores sencillos, son herramientas que son bastante versátiles, pero no están preparadas para un volumen escalable de datos. Y si no usa un volumen grande de datos, la complejidad en resolver problemas cada vez más difíciles, valga la redundancia, es cada vez mayor. O sea, ya pasamos de un análisis descriptivo de entender qué ocurrió cuando uno hace un reporte o una tabla dinámica con Excel. La siguiente pregunta es, ok, ¿y qué es lo que se puede esperar a continuación? Bien, ese tipo de preguntas no se pueden resolver con Excel a día de hoy. Para eso hace falta saltar a otro tipo de herramientas. Ahora mismo, pues, hay muchas herramientas que pueden hacer análisis predictivo. Quizá la herramienta o el lenguaje de programación más usado a día de hoy, porque es el más versátil, es Python. No es el único, pero es el más versátil. Bien. Entonces, si su trabajo o si para hacer su trabajo usted necesita datos, créame que en algún momento, más pronto que tarde, necesitará aprender ciencia de datos. Es decir, un conjunto de técnicas de análisis avanzado con el uso de tecnología escalable. Puede usarlos para pequeños datos, para grandes, ingentes cantidades de datos. Para eso no necesitará ser ningún programador, ni doctor en estadística aplicada, ni nada por el estilo, como decía un poco al principio. Vamos a derribar algunas barreras. Esta es la clave de nuestro método educativo. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, o casi todos, no lo sé, pero estoy seguro que todo el mundo tiene licencia o permiso para conducir un auto o un coche. ¿Okay? Estoy seguro que todo el mundo lo tiene, o la inmensa mayoría. Sinceramente, si uno se pone a pensar qué es un auto, estamos hablando de un equipo o una máquina de ingenierías hiper sofisticada que tiene más de 30.000 piezas y que encima tiene un motor o que contiene de una manera controlada explosiones de gasolina. O sea, eso es un vehículo. Bueno, pues seguramente ninguno de nosotros necesita ser un ingeniero mecánico para poder conducir un auto, ¿verdad? La razón es que hemos aprendido a usarlo porque sabemos cuáles son las órdenes de entrada a la máquina, cómo la máquina responde, el auto, el coche, cómo responde la máquina y entendemos el entorno. Bueno, pues sin necesidad de saber cuando uno mete la llave y le da el contacto, qué pasa dentro. Nadie sabe exactamente qué pasa. Más o menos en teoría, pues lo saben. Bueno, pues si somos capaces de manejar un auto sin ser ingenieros mecánicos, nosotros trasladamos esa metodología a la ciencia de datos. Usted no tiene que ser ingeniero informático, ni ser un experto programador, ni tampoco ser un especialista en estadística aplicada. Yo le tengo que enseñar, nosotros le enseñamos cómo tienen que entrar los datos, cómo tienen que estar ordenados, qué pasa en el motor de Python, cómo hacen los cálculos y cómo se interpretan los resultados. Básicamente eso es lo que le enseñamos y es puramente práctico. Bien, pues esa es la metodología, que nosotros aplicamos en nuestra formación, puramente práctica. No me dejan mentir los antiguos alumnos que están aquí. Si ustedes, si quieren, pueden decir algo, pero no me dejen mentir. Así que no sabían que iban a estar. Me gusta reducirlo, como digo, a este formato. En nuestro curso, el curso son 8 semanas, 32 horas lectivas, no 32 horas con media hora de café en medio ni cosas. No. Son 32 horas realmente lectivas, de las cuales la distribuimos de esta forma. 15% es teoría, 15% de esas 32 horas, aproximadamente 15% es teoría, 85% restante es una práctica detrás de otra, Volvemos al ejemplo del coche. ¿Usted cuando aprende a conducir se sienta a estudiar cómo funciona un coche? No. Usted se sienta en el coche con una persona al lado, normalmente el instructor, y le va enseñando, usted ponga este contacto, haga esto, meta esta palanca, presione este botón, lo que sea, y le va diciendo, pues, es decir, por la práctica usted va adquiriendo esos conocimientos de poder manejar un auto. Pues esto es exactamente igual. Es una práctica detrás de la otra. Obviamente, a medida que vamos desarrollando las prácticas, vamos también desgranando o ampliando la teoría referente a la práctica.
Sí, sí, efectivamente, no lo he mencionado. No lo he mencionado hace un momento, pero vamos a compartir tanto la grabación como las diapositivas que estamos usando aquí en este momento de esta masterclass y también el notebook y mostrar a continuación para hacer un ejemplo de forecasting que vamos a usar ahora como como un sencillo ejemplo de una de las cosas que vamos a aprender en este curso. Bueno. Bien, en 8 semanas, esto será lo que va a ocurrir. Esto es un forecast, es una predicción que le voy a hacer. Cualquiera de ustedes va a pasar de ese escenario de usar montones de documentos Excel de un lado a otro a programar con Python. O sea, no piensen tampoco que este curso es un curso de programación. No es un curso de programación. Quiero que derribemos ese pequeño paradigma de que esto no es un curso de programación, pero sí es un curso en el que yo le voy a enseñar a usted a usar Python estrictamente para analizar datos, ni más ni menos. Es decir, usted después de este curso no sabrá programar páginas web, ni crear servidores en la nube, ni un montón de muchísimas otras cosas que se pueden hacer con Python. Eso no. Le voy a enseñar a cómo usar Python desde cero, desde que se instala, cómo se instalan paquetes, versiones, cómo se controlan las versiones, cómo se crean ambientes virtuales, cuáles son las problemáticas, las consideraciones que hay que tener cuando se trabaja con Python, cómo se interpretan los errores, cómo se buscan las soluciones a los errores, que eso es lo que nos pasamos la vida haciendo los que usamos el lenguaje de programación, para estrictamente usar Python para análisis de datos. Ni más ni menos. Ahora bien, después de este curso, también es cierto que después de este curso, cualquiera de los estudiantes tendrá, o de los interesados, tendrá la formación suficiente por si ustedes quieren desarrollarse como programadores de Python, tendrán una formación sólida suficiente para desarrollarse por su cuenta. Además, ni siquiera pueden usar cursos. Hay muchísimo material gratuito, hay muchos libros que pueden ustedes usar. Se van a encontrar con que van a ser va a ser bastante más sencillo para ustedes absorber todo ese tipo de conocimiento. Bien, no se necesita ningún conocimiento previo para hacer este curso. Simplemente, si usa o ha usado Excel para hacer su análisis de datos, es más que suficiente. Nociones básicas de análisis de datos. Todo lo demás se lo enseñamos en este curso. Son 8 semanas súper intensas, ya se lo digo. Pero, hombre, también que nos divirtamos, porque si no nos divertimos aprendiendo, algo malo estamos haciendo. Bueno, le voy a enseñar, me voy a permitir, esto se lo voy a compartir, así que no voy a perder mucho tiempo leyendo en todas estas cosas. Ya hemos mencionado algunas cosas, que no necesito ser programador, ni ser un analista o un científico de estadística para hacer esto. En fin, prácticamente cualquier profesional que tenga cierto conocimiento mínimo en análisis de datos, estadística. Usted sabe lo que es la media, usted sabe lo que es un porcentaje. Sí, bueno, con eso me basta. Todo lo demás, como digo, son conocimientos que yo le voy a ir aportando. Bien. Voy a enseñar, no tenía previsto que estuvieran aquí estas personas, pero me voy a permitir enseñarles algunos ejemplos de algunos proyectos que han hecho algunos compañeros. Por cierto, uno de ellos está aquí, no tenía previsto que participara, pero ahí está. Como muestra de lo que ustedes van a saber hacer. Amigo Kenny, voy a enseñar tu proyecto. No sabía que te ibas a unir, pero bueno, ahí está. Este proyecto lo hizo Kenny López. Fue antiguo alumno nuestro, este mismo curso. Y Kenny es un analista financiero que jamás en su vida había programado. Igual que yo, no se crean que es diferente a mí. Venía de usar mucho Excel. Sí, creo que sigue usando mucho Excel. Pero miren lo que fue capaz de hacer después de este curso. Hizo un forecast de series temporales aplicando un análisis para predecir o estimar el valor de la cotización del lempira, la moneda local de su país, contra el dólar, porque eso le servía para su trabajo.
Esto no se lo dije yo, pero él consiguió obtener los datos a través de la página web del Banco Central de Honduras. Aquí está, el Banco Central de Honduras. Y después de analizar los datos, esto voy a pasar un poquito rápido. Después de hacer un análisis de datos, aplica múltiples análisis estadísticos. Estoy pasándolo un poco rápido porque es un poquito largo, pero está muy completo. Hice un análisis de intensidad, un gráfico de calor, donde están los valores tanto para la venta como para la compra del Empira. Aquí hizo el análisis de ambos. Aquí este es el análisis estadístico de la cotización y la desviación del Empira para la venta, para la compra. Todo esto lo hizo él solo. Todo esto lo hizo él solo. Y ustedes aprenderán a hacer todo esto. Esto es el análisis estadístico por si hay valores faltantes dentro del análisis. Lo documentó todo, descompuso la fecha en sus componentes de fecha para hacer ingeniería. Esto se llama ingeniería de componentes. Y a continuación, en vez de usar un análisis de regresión estadístico tradicional, usó un análisis de regresión multivariable y a partir de aquí consiguió un modelo. Esto es la salida del algoritmo, perdón, el log de la máquina. Al final consiguió un modelo que daba estas dispersiones. Una dispersión de prácticamente el 99% de precisión. Consiguió un modelo con un 99% de precisión en su predicción. Bueno, para no hacerlo esto muy largo, voy a ir directamente hasta el final. Hizo lo mismo para la venta, para la compra. Creó dos modelos dentro del mismo análisis, uno para la venta y para la compra. Y aquí está el resultado. Este es el resultado. Aquí tienen el valor del forecast para la venta y el valor del forecast para la compra. Esto lo hizo el compañero Kenny. Esto es un ejemplo de una de las muchas cosas que ustedes aprenderán a hacer. Tengo otro ejemplo. Este lo hizo un compañero. Un director financiero de una empresa que administra determinados establecimientos en una región de España, concretamente en Murcia. Obtuvo una serie de datos del Instituto Nacional de Estadística de España porque quería analizar, aquí hace un análisis estadístico, todo esto lo hizo él. Como director financiero, igual es un usuario de Excel que jamás en su vida había usado ninguna programación de nada. Pues él hizo un análisis de clustering para determinar cuáles son las agrupaciones de las distintas estaciones de servicio que hay en la región de España, concretamente en Murcia, donde para analizar la competencia, los precios y porque él, que es administrador de varias estaciones de servicio, pues analizó, quería saber cuando él fijaba los precios, si su precio que él fijaba, el precio de venta de su gasolina, estaba dentro o fuera de la normalidad o dentro o fuera de mercado, mejor dicho, de la competencia. Bueno, pues él analizó finalmente todo este análisis de clustering, lo hizo en un análisis de clustering, y determinó una serie de patrones asociados a los distintos tipos de gasolineras y cómo producen o cómo ponen al mercado los productos. Entonces, produjo este resultado y él sabía cuando ponía un precio, en este caso está en euros, 1,7 a 1,9, incluso hasta 2 euros el litro de gasolina, esto ya desde hace algún tiempo, pero creo que los precios más o menos andan por aquí, más o menos, no lo sé. Entonces él sabía exactamente dónde tenía que moverse y por qué y cuándo debía poner el precio, cuándo debía fijar el precio de venta de su gasolina. Lo mismo hizo aquí, esto es el análisis de gasolina de 95 octanos, y podía saber exactamente si su estrategia comercial estaba dentro o fuera de mercado. Finalmente, hay otro proyecto que me gustaría enseñarles, que este lo hizo un compañero para predecir la morosidad de una cartera de clientes. Este compañero trabaja en una entidad de crédito, solamente da créditos, no es un banco, es una entidad que facilita créditos, y a raíz de los datos de sus clientes, una serie, pues aquí puede ver el tipo de préstamo, sucursal, el código ejecutivo, no estoy enseñando datos sensibles, yo los puedo mostrar. Sabiendo cuándo y cómo y con qué condiciones un cliente se atrasa y cuántos días atrasa, él quería saber
si un cliente estaba en riesgo de atrasar sus pagos y en cuánto tiempo se iba a atrasar sus pagos. Bueno, al final consiguió realizar un modelo capaz de anticipar si un cliente estaba en riesgo de atrasar sus pagos y por cuánto tiempo iba a atrasar sus pagos, los pagos de sus préstamos. Consiguió un modelo de aproximadamente un 95% de precisión en el análisis de predictivo. Todo esto lo hizo igual un compañero para un análisis predictivo de una entidad de crédito, una empresa de crédito. Eso es sencillamente un ejemplo muy simple de lo que pueden hacer. Bien, yo voy a mostrarles aquí un pequeño ejemplo de hacer una serie de tiempo, lo que se llama un forecast, un análisis predictivo, y andaba buscando sobre qué datos puedo hacer yo un análisis predictivo. Bueno, hay uno de los componentes, me gusta hacerlo de commodities, de materias primas, porque son elementos que tienen mucho impacto en la economía, en los negocios, en todo lo que hacemos en nuestra vida. Bien, y así que me busqué un commodity que es, creo, uno de los principales a la hora de hacer un análisis predictivo, porque su precio determina una gran cantidad de precios o elementos en el mundo actual. Y es el precio del crudo, el precio del petróleo. Entonces yo me fui a la página web de Nasdaq, y de ahí descargué pues el precio del crudo, una cotización diaria, el precio del crudo, que es el precio al que cierra el día el valor del crudo. Estos son los cientos de miles de barriles que se transan, se compran y venden al día. Este es el precio de apertura. Vemos que la apertura en este día, por ejemplo, el día de ayer, abrió en 71 y cerró en 67, con lo cual abrió más alto que cerró, perdón, con lo cual tuvo una tendencia bajista. El máximo fue 72, o sea, tuvo un pico por encima de la apertura, pero después tuvo un mínimo que estaba incluso por debajo del punto de cierre. Bueno, pues como esto, yo descargué los datos, estos son datos oficiales del análisis de crudo, del petróleo, y sobre eso he hecho un análisis estadístico para hacer un forecast a corto y medio plazo de por dónde se puede ir aproximadamente, cuál es la tendencia, los valores futuros estimados para el precio del petróleo. Pues se lo voy a enseñar, y esto que les voy a enseñar es un ejemplo de lo que ustedes, si se apuntan a este curso, van a poder aprender a hacer. Esto es un Python. Esto es Python. Esto es un notebook. Este notebook se lo voy a facilitar. Así que esto se va a compartir, no tengan problema, para que se queden con el código. Estos son los datos que yo los descargué en un documento CSV, como pueden ver aquí. Estos son los datos. Esto es una muestra de datos. Son 5 años de datos. Y obviamente tenemos 1.259 líneas. Cada línea es un día, pero claro, si ustedes hacen la multiplicación de 365 por 5 años, sale mucho más, sale como 1.700 días aproximadamente. La cuestión o el problema es que la cotización en los mercados oficiales de los commodities, así como de las acciones, solamente trabajan de lunes a viernes, con lo cual solamente tenemos 5 días laborales. Entonces, si ustedes intentan usar la función de forecast, por ejemplo, la función de forecast de Power BI, no le va a funcionar porque no tienen una secuencia homogénea. Necesitan todos los días. Pero aquí no tenemos todos los días, con lo cual ya la herramienta Power BI se nos queda corta para hacer un forecast. ¿Cómo podemos resolver esto? Aquí está Python al rescate. Un poquito más de zoom. Está en 125, para que se vea bien. Bien, de todos los datos solamente voy a escoger las dos columnas que necesito, que son la fecha y el valor de cierre, que es el valor que yo quiero estimar. Verifico que no haya ningún valor negativo. Estos son pequeño análisis de seguridad que uno hace. Se convierte la columna fecha a una columna formato tiempo, y esa formato tiempo nos servirá después para hacer algunas otras cosas. Este es un pequeño gráfico para ver cómo se ve en los 5 últimos años, qué forma tiene la cotización del precio del precio del crudo, del barril de crudo, del petróleo. Bien, sobre esto importamos esta librería, concretamente este módulo de series temporales, creamos los parámetros de todo el algoritmo
y ejecutamos el algoritmo. Después de ejecutar el algoritmo, vamos a hacer un análisis estadístico de la serie de tiempo. Como cualquier serie de tiempo univariable, pues yo aquí puedo saber cuántos días dispongo, el valor medio de toda la serie temporal, $65,33. La mediana, $64,30, con lo cual la mediana y la media están relativamente cerca, pues es una distribución bastante más o menos equilibrada. La desviación estándar 19, con $95. La desviación estándar, me voy a dar una clase ahora de estadística aquí, es la media de las desviaciones contra la media de cada valor. Esta es la varianza, la kurtosis, hacia dónde está inclinada o concentrada la serie de tiempo. Y otros elementos más. Esto es la autocorrelación, el valor, lo que se llama el ruido estadístico, si tiene o no tiene ruido estadístico y si tiene cuánto tiene, etcétera. Bien. Aquí entrenamos todos los modelos. Una cosa que no he mencionado, lo mencionaré más adelante cuando esté en el curso, tampoco quiero que sea todo un monográfico, pero nosotros no vamos a trabajar, en el curso no se trabaja con 1, 2 o 3 modelos. Por ejemplo, en series temporales vamos a ver ARIMA, TVAX y Boxcox. No, vemos todos los modelos, todos. Aquí no importa el modelo, lo que importa es el resultado y cómo se interpreta. Bueno, pues aquí estamos entrenando todos los modelos y el algoritmo nos dice que el mejor modelo es este. Bueno, pues en vez de este, yo voy a crear este otro, el KNN. La razón es distinta, sencillamente porque una serie temporal que se llama Random Walk y el KNN funciona mejor que el Decision Tree en algunos escenarios. Sin embargo, voy a crear dos modelos, uno para hacer un forecast a corto plazo y otro para hacer un forecast a medio o largo plazo. Bien, el modelo que selecciono es este y lo creo. Ahora ya, después de entrenar el algoritmo genera el modelo que yo le indique con los parámetros que originalmente le indiqué. Y este modelo, el KNN, es el que voy a usar, KNN regresor para series temporales, está desestacionalizado. Este modelo lo voy a usar para hacer un forecast a corto plazo y este modelo, el AutoArima, no es un buen predictor a corto plazo, pero es muy bueno haciendo tendencias a medio y largo plazo, algo que sí me interesa analizar, porque quiero comparar los dos escenarios, a corto plazo y a medio y largo plazo. Bien, pues también lo creamos. Una vez hecho eso, yo hago lo que se llama graficar el modelo para analizar. Todo esto lo van a aprender a hacer ustedes. Todo esto que estoy mostrando, lo van a aprender a hacer ustedes. Bien, los puntos azules son los puntos de la serie temporal histórica, o sea, cómo se ha movido la cotización del crudo. Y vemos que llegó desde 20 y pocos, no, desde 9,06 y llegó hasta superar los $120 en cuestión de prácticamente un año y medio. Esto sería durante la pandemia. Esto era durante la pandemia. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo estaba encerrado, nadie cogía el coche, nadie podía circular. Entonces, el precio de la gasolina y el crudo cayó drásticamente y poco a poco se fue recuperando la normalidad, la vida, tal, y volvió otra vez todo a 120 dólares. Y de ahí pues ha perdido prácticamente casi el 40% de su valor. Está ahora mismo en torno a los 70 y tantos, o hasta hace unos días, hasta hace 2 semanas, cuando saqué todos estos datos, estaban hasta el 70 y pico. Bien. Bueno, pues vamos a hacer un zoom aquí, podemos hacer un zoom para ver un poco cuál es el forecast del modelo los últimos 5 días y compararlo un poco con cómo sería el resultado. Veamos que más o menos al principio tiene un punto bastante cercano de la realidad, pero después se va alejando. Simplemente habrá que ver un poco cuál es el comportamiento a posteriori de este análisis. Todos estos gráficos, como digo, todos estos gráficos y demás, van a aprender a hacerlo ustedes todo esto. Ya. Voy a hacer lo mismo con el ARIMA, porque el ARIMA además tiene una ventaja y que me permite incorporar lo que se llaman los intervalos de confianza, que es esta banda azul, que en este caso tengo un intervalo de confianza al 95%. El ARIMA es bastante poco sensible a los cambios, es muy bueno dando una tendencia, poco sensible a los cambios, pero me da un rango con un 95% de probabilidad de dónde pueden estar los valores. Y efectivamente, si la línea está dentro de ese rango, se puede estimar que es un predictor, digamos, a medio o largo plazo con cierta precisión. Pero funciona, como digo, solamente a medio o largo plazo. Bien. Continuamos. Vamos a hacer ahora un
diagnóstico del gráfico de la serie temporal. Vemos dónde están concentrados los valores. Vemos que, como decíamos antes, los valores están muy normalizados. Este es el análisis de los residuos. Tenemos aquí una dispersión grande en torno al 529. O sea, estos son la diferencia entre el valor del modelo versus el valor real de la serie histórica. Esto sencillamente, cuanto más cercano al cero estén todos estos puntos, la inmensa mayoría están sobre la línea de cero, quiere decir que el modelo predice con mayor precisión. Y hay otra serie de datos como la autocorrelación, que es esto de aquí, si los valores anteriores se correlacionan con los valores posteriores, etcétera, etcétera. Hay un montón de análisis estadísticos que podemos seguir haciendo. Incluso hay mucho más, pero no vamos a hacerlo más porque si no aquí no terminamos nunca. Bien. Voy a hacer un análisis a corto plazo. En este caso, estoy haciendo un forecast de 15 días. 15 días más 5 días de evaluación que he hecho. Yo le estoy pidiendo al modelo que me dé el forecast a los 20 días. Y este es el forecast a 20 días, perdón, a 15 días, descontando los 5 primeros, que ya son los de validación del modelo. ¿De cuál sería? Todo esto sería el precio del barril de crudo estimado a partir de la última fecha que tengo disponible en mi serie de datos histórica. Bien, sobre eso creo una nueva columna. Todo esto lo van a aprender a hacer ustedes, ¿eh? Todo esto. No se crean que esto me lo estoy sacando yo así de la manga, todo rápido. No. Todo esto lo van a aprender a hacer ustedes. Vamos a crear una nueva columna donde voy a insertar la fecha a partir de la última fecha disponible que tengo, contando los últimos 5 días de la serie del modelo, de la serie histórica, y además le digo que me lo importe en una frecuencia, pero no de 7 días por semana, sino de 5 días por semana, de lunes a viernes. Bueno, pues como ustedes pueden ver aquí, tenemos que el 8, el 9, el 10 y del 10, que es viernes, el 10 de marzo, que es viernes, saltó al lunes. El sábado y el domingo no los incluye. Y vuelve a aparecer aquí lunes, jueves. Hoy el día aquí, 16, se supone, según el modelo, que el precio del crudo estará en 77,92. Bueno, pues afortunadamente tenemos aquí la página web, ya por curiosidad, porque somos gente curiosa. Vamos a ver el día 15. Bueno, el día 15 ayer cerró en 67,61. Abrió en 71,56, es decir, 71,56 fue más o menos el cierre del día anterior, más o menos, lo pueden ver aquí, 71,33, 71,56, y llegó al 72,56. Esto fue el día 15 de marzo. Pues el día 15 de marzo fue este. Dice que el precio, el de forecast estaba en 79,54, 79,71, una diferencia de 8. Habría que ver si esa volatilidad estaba incluida o no. Tampoco he afinado demasiado el modelo, pero nos da un indicativo. Y esto lo podemos ver a continuación. Pareciera que el día de hoy, el crudo, según el modelo, cerrará en torno a 77,83, 84 casi. Vamos a ver. ¿Yo lo he cerrado? Aquí está. Bien, vamos a ver el crudo. Vamos a ver el crudo, en cuánto está cotizando ahora mismo. Estos son datos históricos, pero no veo el tiempo real. Son datos históricos. Esto es hasta el día de ayer, pero no tenemos todavía el día de hoy. Ahora mismo, no, esto es el día de ayer. Sí, el día de ayer. No estamos viendo todavía el crudo al precio del día de hoy. Solamente quería saber vamos a ver si en Yahoo Finance, que lo podemos ver en tiempo real. Yahoo Finance, crude oil. Crude oil. Va por 68,75. Y ha tenido un pico en 69. Pues 69, 79 sí está bastante distante. Parece que está tomando cierta volatilidad. Veremos a ver si se recupera o no. Esto es el precio. Todavía no ha cerrado. Faltan todavía unas cuantas horas para que cierre el mercado. Pero bueno, nos da un indicativo. Como digo, este tampoco lo he afinado mucho, pero podríamos hacerlo. Bien, vamos a dejarlo ya. Perfecto. Pues eso sería un enfoque cortoplacista, solamente evaluación forecast de 15 días.
Ese forecast lo adjunto a mi tabla de datos originales para tener todos los datos en una sola tabla. Hago un pequeño gráfico, y como ven aquí, esta línea verde que ven aquí es el forecast según el modelo a corto plazo. Bueno, no es perfecto, pero como pueden ver, el modelo imita muy bien el forecast o la secuencia de la gráfica histórica, que es esta línea azul que hay aquí. Bien, y ahora esa tabla la exporto a un documento CSV. Igual que la exporto a un documento CSV, desde aquí mismo, desde Python, yo la puedo exportar, la puedo subir a una tabla en una base de datos, desde aquí mismo. La puedo grabar a una base de datos y eso se queda ahí en esa base de datos para que se pueda consumir o se pueda analizar a través de un dashboard o de un cuadro de control, un cuadro de mando hecho con Excel o hecho con Power BI o lo que sea. Yo he montado esto en un Power BI bonito y ahora verán un poco. También se lo voy a compartir, no se preocupen. Bien, ese sería un análisis de corto plazo, pero yo también estoy interesado en saber cuál es la tendencia, qué se espera a largo plazo. Bueno, pues he hecho un análisis también a 60 días. 60 días más los 5 de prueba son 65 días que le tengo que agregar al modelo. Y aquí está mi serie de tiempo. De nuevo, he vuelto a crear una nueva tabla donde le estoy aportando una columna de fecha con esos 65 días de lunes a viernes. Eso es lo que da este parámetro de frecuencia. B significa business days. De lunes a viernes solamente. Bien. Esa tabla, igual, esta nueva tabla con los 60 días es otra tabla aparte que yo genero usando el modelo ARIMA, en este caso. Le hago aquí una pequeña gráfica. Esta gráfica aquí. Vamos a ver, como digo, ARIMA da una tendencia plana. No, esto no es un error, esto es sencillamente que según los datos históricos, ARIMA no sabe si va para arriba o para abajo. De momento se queda plano porque puede estar subiendo y bajando constantemente. Y de hecho, si nos fijamos, eso es lo último que ha hecho aquí está. Esto es lo último que ha hecho la serie histórica. El precio del crudo ha estado bajando y subiendo, pero más o menos por el mismo intervalo, en torno a los 80, entre 80 y 70, más o menos. Sube, baja, pero se mantiene entre ese intervalo, por lo cual Arima dice, no sé si va a subir o si va a bajar, pero de momento se queda plano. Más adelante puede ser que baje o que suba. Entonces se queda plano. Pero lo bueno es que ARIMA sí me da este intervalo de confianza. En realidad este intervalo de confianza lo dan todos los modelos, pero esto lo da incrustado aquí sin necesidad de hacer un cálculo adicional. Y este intervalo de confianza es el valor probable del precio del crudo con un 95% de probabilidad. Es decir, con un 95% de probabilidad, el valor puede estar entre 62 y 93 dentro de 15 días o 30 días y así sucesivamente. ¿Por qué tan amplio? Porque, lógicamente, viene de tener mucha variabilidad histórica. Ha tenido mucha volatilidad histórica. Pero bueno, por eso no se hace un forecast tan largo en el tiempo. Hay que hacerlo más bien acotado e ir revisándolo periódicamente para ver que el modelo se actualiza. Todo esto, de nuevo, lo guardo en un documento CSV que posteriormente lo puedo usar para graficar. Y eso es exactamente lo que he hecho. Quito esto de aquí. Y ahora voy a abrir mi análisis gráfico. Y aquí está mi análisis gráfico. Ha montado todo en un Power BI. Vamos a ver. Un segundo que tengo aquí. Tengo aquí un descontrol de formatos. Ahora. Aquí está. Este es el forecast a corto plazo, el mismo que veíamos antes, pero esto ya está montado en un Power BI. Y pueden ver aquí un poco, ¿ven? Aquí el detalle. Ven que la gráfica, el forecast a 15 días, imita muy bien la secuencia de los últimos prácticamente 2 meses o 3 meses aproximadamente. Más o menos a 15 días se ve que este va a ser la secuencia. Sin embargo, el forecast a largo plazo, que es este de aquí, que es son los datos de ARIMA que he exportado, y podemos concentrarnos y ver con un 95% de probabilidad los valores deberían estar dentro de esta zona mínima y máxima, siendo el punto intermedio esta línea horizontal. De momento vemos que la línea de los datos históricos, aunque sea bajista, pero se mantiene dentro de esta zona de 95%. Vamos a ver qué puede ocurrir a continuación. Tenemos que seguir observando cuál será la tendencia general
del forecast del precio del crudo. ¿Okay? Pues como digo, todo esto sale de aquí, de estos cálculos. Hay muchas cosas más que van ustedes a aprender a hacer, y ahora pues yo le compartiré todo este código, si lo quieren ver, lo quieren hacer, lo quieren probar ustedes, por supuesto, y también les daré los datos para que ustedes también vean si les sale el mismo resultado o no. Todo esto se lo voy a ver. Muy bien, guardamos esto, lo cerramos. Cerramos esto y volvemos a la presentación. Antes, para el que está un poco asustado que yo no sé programar, no se preocupen, no se preocupen. Antes, hacer un sencillo análisis de forecast requería todo este montón de código. Todo este montón de código. Ahora, con 5 líneas de código, creamos todo esto. Es decir, la programación ha ido evolucionando y ha ido simplificando. Hay que programar, pero hay que programar menos, porque hay cosas que están mucho más automatizadas. Martín dice aquí, si se puede analizar, ¿se puede realizar todo este mismo proceso desde el script disponible de Power BI? Por supuesto que se puede y de hecho yo lo hago y hay mucho material sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo directamente en Python y en Power BI? ¿Cuál es la mejor práctica? Bien, la diferencia es que en Python no tienes las limitaciones que tienes en Power BI. Power BI tiene algunas limitaciones. Primero, el tiempo de ejecución de un script en Power BI son 5 minutos y si tienes una gran cantidad de datos, estoy hablando de 200.000, 300.000, una tabla con 300.000, 500.000 líneas, en Power BI te vas a quedar corto de memoria y además tiene un limitante del tiempo, lo que se llama el timeout, que está ajustado a 5 minutos. Es decir, si tu código sin errores se ejecuta pero tarda más de 5 minutos, Power BI lo va a cortar y sencillamente no lo va a ejecutar. La mejor práctica, aunque se puede usar Power BI, por supuesto, para hacer ese tipo de código, es hacer el análisis fuera de Power BI y traerte después, si quieres, el modelo, que eso también lo podemos hacer, el modelo empaquetado de Python y aplicar y llamarlo desde Power BI y el modelo sencillamente hace la predicción, pero no todo el script. Eso también se puede hacer. Pues todo esto lo van a aprender a hacer de una manera mucho más simplificada e igual de potente e igual de análisis, con el mismo análisis. Por eso lo puede hacer. Gracias, Martín. Esto ya lo hemos visto. Bien, en 32 horas, ¿qué vamos a aprender? Pues ya digo, no voy a ir paso por paso, porque está todo el detalle de todo este contenido, pero son 32 horas, son 30 más 2 horas de proyecto. Más 2 horas de consultoría de proyecto. Para todos, sin distinto. Vamos a aprender conceptos fundamentales y análisis estadístico. O sea, ustedes tienen que aprender cuál es el lenguaje que se usa. Cuando alguien dice que es la probabilidad de un evento, tienen que entender qué es la probabilidad, entre otras cosas, ¿no? O qué es un intervalo de confianza, qué es una normalidad. O sea, todo eso tienen que aprenderlo. Pues eso es la primera parte de la formación. Después vamos a aprender las estructuras de datos para análisis. Cómo tienen que estar estructurados los datos para ser sujetos de análisis predictivo. No vale cualquier cosa. Tiene que llevar una serie de condiciones y una serie de características muy concretas. Después vamos a hacer análisis avanzado de datos. Bueno, siempre nos pasamos la vida analizando datos, sí, pero analizando los datos para enfocarlo al modelo predictivo. ¿Cómo tienen que estar? ¿Cuál es la correlación? ¿Cuál es la importancia, la densidad, la intensidad de los valores de unos a otros? ¿Cuáles son los controles de calidad de los datos? Etcétera, etcétera. Tenemos datos faltantes, datos extremos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Los metemos o no los metemos? ¿Los consideramos o no los consideramos? Hay muchos elementos y muchas cosas que hay que tener en cuenta. Una vez visto estas 3 primeras partes, que son las más teóricas, ya a partir de la segunda o tercera, a partir de la segunda sesión, comenzamos a programar desde ya. O sea, la primera sesión es teoría, está muy bien. A partir de la segunda, no vamos a parar de programar. Todos los días vamos a estar programando. Bien. Habiendo cubierto la parte de análisis avanzado de datos, comenzamos con los algoritmos no supervisados. Es decir, vamos a realizar clustering, segmentación de clientes, segmentación de productos, segmentación de mercados. Vamos a hacer detecciones de anomalías, que tiene una cantidad de aplicaciones enormes en
en producción industrial, en auditoría interna, control de calidad, procesos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Análisis de recomendación de productos. Clientes que han comprado esto también han comprado esto otro, ¿eh? ¿No le ha pasado eso? Bueno, pues eso se hace con algoritmos no supervisados, entre otras muchas cosas. Bien, posteriormente vamos a hacer series temporales y forecasting, que es lo que acabamos de ver en esta sesión, hacer el forecast de valores contra el tiempo, básicamente. ¿Cuál es el forecast de mis ventas? ¿Cuál es la tendencia de mis compras? ¿La tendencia de mi almacenamiento? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos productos van a salir de almacén, de materiales? Todo eso se hace con series temporales. Algoritmos supervisados de regresión, y aquí cuando digo regresión hablamos de 35 o 37 modelos de regresión, no solamente regresión lineal. Vamos a ver Extreme Gradient Boost, Decision Trees, árboles de decisión, Cat Boost, no sé, hay tantos, son 30 y pico modelos en total, los vamos a ver todos. No vamos a ver los modelos que es cada uno en concreto, pero sí vamos a compararlos y vamos a entender cuáles son los resultados y cuál es el mejor modelo que debemos seleccionar para un caso o para otro. Vamos a ver posteriormente algoritmos de clasificación, cuando queremos predecir variables categóricas. ¿El cliente compra o no compra? ¿Se le otorga un préstamo, sí o no? ¿El cliente entra en la tienda o no entra en la tienda? En fin, variables categóricas en general, que tienen muchísimas aplicaciones en el ámbito del marketing y de recursos humanos, por ejemplo. Se me ocurre ahora mismo. Así como otros muchísimos ámbitos, ¿no? Bien, después de eso vamos a ver, vamos a introducir un contenido sobre análisis de texto. Vamos a hacer un análisis de texto para hacer análisis de sentimiento de texto de clientes. Eso es un módulo nuevo que incorporamos en esta tercera edición. Y análisis de texto en general. Ahora está de moda esto de ChatGPT. Me parece que nadie ha visto otra cosa, ¿no? Pues vamos a hacer nosotros análisis de texto. No es exactamente ChatGPT, ni mucho menos, pero análisis de sentimiento de texto para analizar pues, opiniones de clientes o comentarios, o sea, sí, incluso nuestras propias redes sociales. Y finalmente, cómo poner todo esto de una forma y cómo estructurar un proyecto de ciencia de datos de tal forma que se pueda compartir con cualquier audiencia, porque seguramente su proyecto tendrá que entregárselo a su jefe, a su compañero, a su cliente o a quien sea. Y tiene que entender lo que está viendo. Si usted lo desarrolló y es para usted, pues no hay problema. Quiero decir, pues usted entiende lo que ha hecho. El problema está cuando usted desarrolla algo que es para otro. Eso es muy distinto. Eso se llama técnica de storytelling aplicado a ciencia de datos. Bien, que no es solamente hacer gráficos bonitos, mucho cuidado. Bien, esta tercera edición es la última edición que tiene este precio de 420 euros. Esto vale 420 euros. La siguiente edición, porque hacemos 2 ediciones anuales, en la siguiente edición tendrá un precio de 490 euros. Empezamos el 24 de marzo, así que les recomiendo de que si están interesados aprovechen esta ocasión, porque ya la próxima edición el precio sube. Como sabemos, los precios suben, la inflación sube y este precio no lo hemos movido en 1 año y medio. Así que en 1 año y medio hemos mantenido este precio y esta ya es la última edición que vamos a tener este precio. Bien. Y esto es todo en esta presentación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran que podamos responder ahora mismo sobre cualquier cosa? Aportamos, bueno, se entrega, una cosa que no he mencionado, se entrega diploma acreditativo por participar y por aprobar. Si usted, o sea, hay que pasar una prueba que normalmente es el desarrollo de un proyecto. Usted puede entrar en un proyecto de su propia empresa o un proyecto de un cliente suyo y desarrollarlo. Lógicamente, solamente lo voy a ver yo, con lo cual recibirán esa tutoría personalizada para ustedes. Y se llevarán pues ese valor agregado no solamente a la formación, sino también al desarrollo de su proyecto. Y si hacen ese proyecto, pues lógicamente le emitiremos un certificado de aprobado. Si no hacen ningún proyecto, sencillamente asisten a la formación, pero no desarrollan ningún proyecto que le podamos evaluar, pues emitimos un certificado de asistencia. ¿Okay? Se me olvidó mencionarlo y bueno, y con esto hemos terminado la presentación. Ahora sí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, Termoformas. Efectivamente, este curso es subvencionable por Fundae
en España. Es subvencionable. Nosotros le facilitamos la documentación, el trámite con Fundae lo tienen que realizar ustedes en este caso. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, pero normalmente sí. Ya lo hemos hecho anteriormente con otras empresas que han participado en esta formación de Fundae. Perdón, en esta formación y lo han tramitado con Fundae. Pero sí es subvencionable con Fundae. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Gracias a usted. ¿Vale? José Antonio, sí, muy buena pregunta y no me acordé de decirlo, efectivamente. José Antonio, las clases son en riguroso directo. Eso de que te mando sesiones grabadas, que tú lo vas viendo, yo no creo en eso, no nos gusta eso. Y las clases son en riguroso directo, donde tú me puedes preguntar lo que quieras, yo te respondo la consulta que tengas y, por supuesto, son grabadas. Quiere decir que si tú o alguien no puede participar en alguna sesión, las cosas pasan y hay veces que uno no puede dedicar siempre todo ese horario, siempre se graban, por lo cual la puedes consumir a posteriori, sin ningún problema. Se comparte todo el material me refiero, las presentaciones, los códigos, los notebooks y los sets de datos. Todo eso se comparte con ustedes. Noemí, el horario de la formación son los viernes, todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde, horario de España, o su equivalente en Latinoamérica, que sería, Centroamérica sería desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Horario Centroamérica, hora arriba, hora abajo, dependiendo de la zona donde esté. Muy bien. Muchas gracias, Juanjo, todo muy claro. José Antonio, ¿se va a explicar cómo se pasa del proyecto estadístico en sí a un dashboard en Power BI, por ejemplo? Por supuesto que sí, José Antonio, por supuesto que sí. Es parte, o sea, no es solamente desarrollar el modelo, es también la puesta en producción. O sea, nosotros vamos a ver todo, desde que se cogen los datos, toman los datos, se hace todo el desarrollo de análisis estadístico predictivo y finalmente eso se pone en producción. La puesta en producción puede ser, te vamos a enseñar cómo hacerlo, o bien en batch o bien en stream. Stream significa creando una aplicación web, creando una aplicación web. También te vamos a enseñar eso. Y, por supuesto, si quieres consumir en un Power BI, por supuesto que sí. De hecho, la inmensa mayoría de los estudiantes suele ser la solución, incluso la mía, que suelen optar, que es consumir el resultado en un Power BI. Sí, el horario son todos los viernes a partir del próximo 24 de marzo, todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde, hora España, o su equivalente en Latinoamérica, pero hora de España, de 4 a 8 de la tarde. Perfecto. ¿Alguna consulta más que quieran mencionar? Esta grabación, con todo su material, la presentación, notebook y todo eso, lo haremos disponible a todos los participantes, ¿eh? No hay problema. Y lo que necesiten, ahí tienen mi email, ahí me pueden contactar para lo que necesiten. El 7 de abril no es lectivo. No. Es Viernes Santo. Obviamente se trasladaría una semana a continuación. ¿Okay? ¿Se puede pagar por PayPal? Sí se puede, Martín, sí se puede. Mándame un email si quieres y yo te pongo en contacto con el equipo de finanzas y de administración, que son los encargados de gestionar todo ese tipo de cosas. Sí, pero sí se puede pagar con PayPal, tarjeta de crédito o transferencia bancaria, como guste. Muy bien, pues gracias, Rafael. Isidoro, hombre, Isidoro, igualmente, qué bueno verte por aquí. Saludo, amigo. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas, le agradezco nuevamente su participación y asistencia y estaremos en contacto para el inicio de la sesión. Que tenga un buen resto de día. Que estén bien. Saludos. Gracias, Estefanía. Gracias, Pablo. Saludos, Kenny. Gracias, China.